te voy a contar algo que todavía me cuesta creer, y eso que ya han pasado casi 4 semanas. El jueves a las 7:45 de la mañana, abrí la puerta de casa en calzoncillos para coger el pan que me habían dejado en la puerta, como cada día, y me encontré con un tío completamente desconocido, de unos 30 y pocos, con una chaqueta de cuero y una mochila en la espalda. Se me quedó mirando como si yo no debiera estar ahí. Como si él fuera el dueño de la casa. Y va y me suelta. ¿Y tú quién eres? Me quedé paralizado un segundo, con la bolsa del pan en la mano, descalzo, con cara de idiota. Le respondí como el que responde en un sueño. ¿Cómo que quién soy? ¿Tú quién coño eres? Y el cabrón me suelta con total tranquilidad. Soy el novio de Clara. Clara. Mi mujer. La madre de mis hijos. La persona con la que llevaba casado 13 años. El tío no sabía quién era yo. No es que me reconociera y se hiciera el tonto. No. Es que de verdad no tenía ni puta idea de que Clara estaba casada, vivía ahí, y tenía 2 hijas pequeñas conmigo. No le pegué porque soy un tipo tranquilo. Porque en ese momento, lo juro, no entendía lo que estaba pasando. Me quedé mirándolo como un tonto, mientras el tío entraba en el edificio. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si viviera ahí. Y entonces vi que llevaba un juego de llaves en la mano. Llaves de mi casa. Eso fue lo que me encendió. Le dije que se esperara, pero ya iba subiendo las escaleras. Subí detrás de él en pijama, sin zapatillas, como un loco. El corazón me iba a 1000. Lo seguí sin decir palabra hasta que llegó a mi puerta, metió la llave, abrió, y Clara estaba dentro. Vestida. Maquillada. Como si estuviera esperando a alguien. Cuando me vio, palideció. Y cuando me vio a mí con él, casi se cae al suelo. No voy a entrar en detalles todavía. Eso vendrá después. Pero en ese momento, ahí mismo, todo lo que yo pensaba que era mi vida, mi familia, mi casa, mi mujer, mis hijas, se derrumbó. Y lo peor de todo no fue la traición, ni la mentira, ni el hecho de que el tío tuviera una copia de las llaves de mi casa. Lo peor fue que Clara no dijo ni una palabra. Ni una sola. El tipo entró al salón como si ya lo hubiera hecho más veces. Yo detrás, con el pulso en la garganta, tratando de entender qué coño estaba pasando mientras veía a mi mujer quedarse congelada con una taza en la mano. La puso en la mesa con cuidado, como si fuera lo más importante del momento. Se quedaron mirándose en silencio unos segundos, y yo ahí, en la entrada, todavía en calzoncillos, con los pies helados y las ideas hechas un puñetero rompecabezas. El tipo no parecía nervioso, al contrario, se notaba incómodo pero no asustado, como alguien que se encuentra con un problema inesperado pero no grave. Fue entonces cuando solté lo único que tenía en la cabeza: ¿cuánto tiempo lleva esto? Clara abrió la boca pero no dijo nada, bajó la vista como si estuviera evaluando el suelo, buscando una respuesta escrita en las baldosas, y el otro se giró hacia ella como pidiéndole permiso para hablar, y al ver que no decía nada, contestó él: nos conocemos desde hace 1 año, pero no sabía que estaba casada, tío. Lo juro. Esa frase me revolvió el estómago. No por él, sino porque ella no lo negó. No movió la cabeza, no dijo ni una palabra, no hizo el mínimo esfuerzo por explicarse. Simplemente se quedó allí parada, como una empleada pillada robando en el trabajo. Yo no soy de explotar, y por eso creo que mi reacción fue tan desconcertante para los dos. No grité, no tiré nada, no lo empujé ni le pegué a nadie. Me acerqué al perchero, agarré el pantalón que colgaba ahí desde la noche anterior, lo puse sin ropa interior ni calcetines, me senté en el borde del sofá y encendí un cigarro que tenía en el cajón de la mesa, a pesar de que Clara me llevaba años pidiendo que no fumara dentro de casa. Di 2 caladas largas, y ella no dijo nada. Ni siquiera hizo ese gesto de molestia que hacía siempre con el humo. Él,
por su parte, estaba de pie, con las manos en los bolsillos, con cara de estar a punto de irse pero esperando no quedar como un cobarde. Lo miré, sin odio, solo con curiosidad, y le pregunté si tenía más copias de las llaves. Me dijo que no, que esa se la había dado Clara la semana pasada. Ahí la miré de nuevo, con una mezcla rara de decepción y asco, porque ya no era una aventura oculta, era una segunda vida. Clara entonces por fin habló, con una voz tensa, como si cada palabra le costara atravesar la garganta. No quería que fuera así, te lo iba a contar. La interrumpí con la mano, no por rabia, sino porque no quería que empezara con excusas inútiles. No me interesaban sus motivos, no en ese momento. Le dije que se sentara. Ella dudó, pero obedeció. El chico se quedó de pie. Le ofrecí un cigarro también, pero me dijo que no fumaba. Fue lo único que me hizo gracia en todo ese rato, pensar que el amante de mi mujer era más sano que yo. Así que no sabías que estaba casada, repetí, solo para confirmar que el cabrón no era parte del teatro. No. Me dijo que vivía con su hermana. A veces hablaba de sus hijas, pero pensé que eran de otra relación. Nunca me dijo que tenía marido. Lo juro por mi madre. Le creí. Lo creí no porque tuviera una cara honesta, sino porque si me estuviera mintiendo, ya habría salido corriendo al verme aparecer. El tipo no tenía cara de temerme, tenía cara de estar realmente confundido. Eso me jodió más todavía. Ni siquiera era un hijo de puta con el que descargar la rabia. Era un tío cualquiera, metido en un lío que no entendía. Le dije que se fuera. Dudó, miró a Clara como esperando instrucciones, y cuando ella no dijo nada, asintió con la cabeza y se fue. Al cerrar la puerta, sentí que algo en mí también se cerraba. No dije nada durante un buen rato. Fumé otro cigarro. Clara me miraba como si esperara que rompiera algo, que le gritara, que hiciera lo que fuera para que todo estallara. Pero no lo hice. Porque lo que había dentro ya estaba hecho mierda, no había nada que romper. Le pregunté si quería decirme algo. Me miró como si no supiera por dónde empezar, como si de repente no supiera ni quién era ella misma. Dijo, no es lo que parece, no ha sido algo constante, solo pasó unas veces, luego dejamos de vernos y, volvió. Le pregunté si se acostaron. No lo negó. Tampoco lo explicó. Solo dijo que sí. Entonces le pregunté por qué tenía él una copia de las llaves. Y me dijo, no te lo iba a esconder más. Pensaba decírtelo esta semana. Ya no podía más con esto. Me hizo reír. Literalmente solté una carcajada amarga que me dolió en los dientes. Esta semana, después de que entrara en casa con sus llaves mientras yo estaba comprando leche, ¿o ibas a esperar a que me pillara en el baño? Ella se puso a llorar. No hice nada. No la consolé. No me moví. Cuando una persona que amas llora, instintivamente querés ayudarla, acercarte, calmarla. Pero yo no podía. No me salía. Porque ese llanto no era de remordimiento. Era de miedo. De pánico a las consecuencias. Me levanté, fui al cuarto, agarré una mochila vieja de las niñas, metí algo de ropa, cargador, llaves del coche, cartera, y volví al salón. Ella seguía ahí, con las manos tapándose la cara. Le dije que no sabía cuándo iba a volver, pero que necesitaba salir de ahí. Que no podía mirar esa casa sin pensar en todo lo que se me había mentido. ¿Y las niñas?, preguntó sin levantar la cara. Están en casa de mi madre. Gracias a Dios. Porque si hubieran estado aquí hoy, esto sería mucho peor, le respondí. Cerré la puerta y bajé las escaleras despacio, como si me estuviera escapando de un crimen que no cometí. Me subí al coche y estuve estacionado 10 minutos sin moverme, mirando al edificio, preguntándome cómo se llega a esto sin haber visto las señales. Porque lo peor no fue el engaño. Lo peor fue haber vivido meses, tal vez años, en una mentira tan bien montada que yo,
que pensaba conocerla como a mí mismo, no vi nada. O no quise verlo. Cuando salí de casa aquella mañana, no tenía ni idea de dónde quería ir ni cuánto tiempo iba a estar fuera, solo sabía que no podía seguir en esa vivienda ni un minuto más porque la sensación era demasiado fuerte, demasiado concreta y demasiado reciente como para poder aguantarla. Me fui al coche, arranqué sin prisa y me quedé quieto unos segundos mirando el retrovisor como si esperara que Clara bajara corriendo o que el tipo apareciera otra vez, pero no pasó nada, y esa ausencia de movimiento me obligó a acelerar. Conduje sin rumbo durante casi una hora, pasé por polígonos, gasolineras, un par de supermercados y calles donde la gente hacía su vida normal mientras yo intentaba contener una mezcla de rabia, incredulidad y algo que no sabía definir, algo que no era tristeza exactamente pero que dolía igual. Después de varias vueltas acabé delante del piso de mi amigo Simón, que siempre tiene el mismo Seat azul aparcado a la derecha del portal, y aparqué al lado porque era el único sitio del mundo donde me pareció posible entrar sin tener que fingir nada. Simón me abrió la puerta con cara de sueño. Llevaba el chándal viejo que usa siempre que se queda trabajando desde casa y tenía restos de café en la taza que sostenía. Me miró de arriba abajo, vio mi ropa arrugada, mis ojeras, la mochila infantil que llevaba colgando, y lo primero que dijo fue, ¿qué ha pasado? Entré sin explicar nada y me senté en su sofá. Él se quedó de pie, esperando. No es el típico amigo que te abraza al verte mal, pero sí sabe perfectamente cuando no debe hablar. Le pedí un vaso de agua y cuando volvió me lo bebí de un trago. Luego le dije que necesitaba que no opinara, no preguntara demasiado y que solo me escuchara. Me asintió con la cabeza y se sentó en el borde de la mesa de centro. Le conté lo básico, sin adornos, sin exagerar nada, exactamente tal como había sido, el tipo en la puerta, las llaves, la reacción de Clara, la forma en la que había entrado en el salón como si fuera un huésped habitual y la manera en la que Clara había reconocido todo sin poner resistencia. Simón escuchó en silencio, sin mover casi la cara. Cuando terminé, dejó la taza en la mesa y por fin habló. ¿El tío parecía peligroso, o era un pringado? Le dije que no era ninguno de los dos, que era un tío normal, trabajador, con pinta de no saber ni dónde se había metido. Y sin que yo le pidiera nada, Simón dijo que me podía quedar allí todo el tiempo que necesitara. Estuve en su casa varias horas, tumbado mirando el techo mientras él trabajaba en su portátil. No me molestaba que siguiera con sus cosas, de hecho me tranquilizaba un poco ver que alguien podía continuar con su vida como si nada, porque yo en ese punto no sabía si quería volver a casa, si quería llamar a Clara, si quería desaparecer unos días o si quería enfrentar todo de golpe. A las 5 de la tarde sonó mi móvil y vi 5 llamadas perdidas de Clara, 3 mensajes y uno de mi madre preguntando si estaba bien. No respondía ninguno. Simón me preguntó si quería comer algo, pero no me entraba nada. Lo que sí me entraba era un impulso que llevaba horas mordiéndome por dentro, tenía que volver a la casa y hablar con Clara, porque si lo alargaba más, iba a perder el control de mis pensamientos y acabaría convirtiendo todo en una historia distinta a la que realmente era. Me levanté del sofá, cogí mis cosas y le dije a Simón que iba a volver. Él me preguntó si quería que me acompañara por si la cosa se ponía fea, pero le dije que no era necesario, porque no me imaginaba a Clara armando una escena. Me deseó suerte, aunque ninguno de los dos sabía exactamente qué significaba esa suerte en una situación así. Volví conduciendo despacio. Al llegar al edificio me quedé dentro del coche unos minutos valorando si subir o no. Al final subí. Abrí la puerta sin hacer ruido, y Clara estaba sentada en el suelo del pasillo con las piernas cruzadas y los ojos húmedos, aunque no sabía si llevaba llorando o solo estaba cansada. Se levantó despacio y dio un par de pasos hacia mí, pero mantuve cierta distancia porque no quería que se acercara demasiado sin que yo lo pidiera. Lo primero que dijo fue, pensé que no ibas a volver hoy. Le contesté que tampoco estaba seguro de hacerlo, pero que necesitaba hablar y que no podíamos seguir evitándolo. Ella asintió y entramos al salón. Me senté en el sillón grande y ella se quedó en la silla de las niñas,
como si eligiera un sitio pequeño para no parecer dominante. Durante unos segundos no hablamos, pero el silencio no era calmado, era el tipo de silencio en el que cada gesto tiene un peso exagerado, y cualquier respiración se siente como una frase entera. Fui yo quien empezó, porque si esperaba a que lo hiciera ella, podía pasar otra hora. Le pregunté directamente desde cuando llevaba la relación con ese tipo, y esta vez respondió sin intentar suavizar nada. Dijo que hacía casi un año que se veían de vez en cuando, que al principio era solo un escape para sentirse menos rutinaria, algo que sonaba a excusa cutre, pero continuó diciendo que no pensaba dejarme, que nunca consideró la idea de irse de la casa, que lo suyo con él no tenía futuro. Enfatizó varias veces que no había sido constante, que no lo veía todas las semanas, que habían parado varias veces, que pensaba terminarlo definitivamente hacía tiempo. Nunca levantó la voz, pero tampoco la bajó. Respondía como quien ya ha decidido que no le queda más remedio que decir la verdad aunque no sea agradable. Yo traté de mantenerme firme, pero había detalles que no entendía. Le pregunté cómo podía llegar al punto de darle una copia de las llaves de nuestra casa. Ese era el detalle que más me hervía por dentro, más incluso que el sexo, porque significaba que había dejado que ese tipo entrara en nuestro espacio, que estuviera en los mismos sitios donde las niñas hacían deberes, donde cenábamos los viernes, donde dormíamos. Ella cerró los ojos unos segundos, como si tratara de recordar la secuencia exacta, y dijo que él nunca había entrado cuando las niñas estaban en casa, que la copia solo la tenía desde hacía una semana y que había sido un error que ella misma no entendía. Dijo que se había sentido demasiado presionada por la doble vida, que ya no sabía cómo gestionar los tiempos, que él le pidió la llave para no tener que esperar abajo y que ella no supo decir que no. Lo contó como si fuera una cadena de acontecimientos, no como una decisión consciente. Eso me encendió más que cualquier otra cosa, porque no aceptar responsabilidad era lo que más me irritaba en cualquier persona, y teniendo en cuenta que era mi mujer, el efecto se multiplicaba. Le pregunté si había pensado en separarse. Negó con la cabeza de manera inmediata. Le pregunté si había pensado en contármelo. Me dijo que sí, que llevaba semanas dándole vueltas, pero que cada vez que iba a hablar conmigo le entraba miedo a perderlo todo. Esa frase me cayó especialmente mal, porque para mí perder ya estaba ocurriendo mientras ella hablaba. En un punto de la conversación la tensión subió de forma brusca. Pasó cuando le pregunté si lo quería. Ella tardó unos 10 segundos en responder, y esos 10 segundos fueron suficientes para que yo entendiera que la respuesta no importaba tanto como el retraso. Finalmente dijo que no era amor, que no había ningún sentimiento profundo. Quise creerla, pero la expresión que tenía me dejó claro que no sabía si era completamente cierto. No lo negaba del todo, pero tampoco lo afirmaba. Ese punto intermedio fue el que generó la primera explosión real del día. Le dije que si no sabía lo que sentía por otro hombre, entonces no sabía lo que sentía por mí. Ella se levantó de golpe y dijo que no mezclara cosas, que no había dejado de quererme, que era algo distinto, algo que no atacaba nuestra relación, que ella había cometido un error enorme pero que no quería destruir la familia. Ahí ya no pude contenerme y le dije que la familia no la destruía solo alguien que se va, también la destruye quien lleva una vida paralela dentro de la misma casa. Ella me gritó que no lo entendía, yo le grité que no tenía nada que entender porque era evidente, y durante 2 minutos hablamos al mismo tiempo sin escucharnos. La discusión no terminó porque llegáramos a un acuerdo, sino porque ambos estábamos agotados. Nos quedamos en silencio, yo de pie, ella sentada. Le dije que necesitaba pensar, que no iba a dormir ahí esa noche y que tenía que aclarar lo que quería hacer con la relación. Ella no pidió que me quedara, lo cual me dolió más que cualquier palabra que hubiera dicho en toda la conversación, porque significó que ni siquiera tenía la fuerza de luchar por lo que quedaba. Salí de la casa sin saber si volvería al día siguiente o dentro de una semana. Lo único que tenía claro es que esa conversación solo había sido el inicio y que quedaba mucha verdad aún por salir. No dormí nada esa noche.
Me quedé en el coche frente al edificio de Simón durante horas sin atreverme a volver a subir, sin querer irme a otro sitio, repasando en mi cabeza todas las opciones que tenía y descartándolas una a una porque ninguna me parecía suficiente. No quería hablar con nadie. No quería que mis padres se enteraran, ni mis hermanas, ni los del trabajo. Sabía que cuando lo contara, sería de forma definitiva, como quien lanza una piedra al agua sabiendo que no la va a sacar nunca más. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla, tenía las piernas entumecidas y la vista fija en el parabrisas empañado sin saber qué estaba esperando. A las 6:30 decidí arrancar y me fui directamente al bar de Toño, que abre temprano por los que van a trabajar en obra. Pedí café solo y un pincho de tortilla que no comí. Me senté en una mesa del fondo y abrí el portátil. Tenía que hacer algo, no podía quedarme en modo víctima más tiempo, así que empecé a pensar en frío. No me interesaba vengarme como en una película, ni hacer una locura que me pudiera joder más de lo que ya estaba, pero sí sentía la necesidad de tomar el control de la situación de alguna manera, de dejar claro que yo no iba a ser el tipo al que le pintan la cara y se queda callado. Me conecté a mi correo personal, revisé conversaciones con Clara, recordé varios momentos en los que me había mentido descaradamente y anoté fechas. Luego fui a la aplicación del banco y empecé a revisar los movimientos conjuntos de los últimos 3 meses. Detecté 2 cobros que no cuadraban con nada, una transferencia a nombre de una floristería y otra a un hotel de las afueras. Ni cumpleaños, ni aniversarios, ni celebraciones. Nada que justificara eso. Saqué pantallazos. Luego abrí su Instagram desde el navegador, que no tenía bloqueado, y me puse a revisar mensajes directos. No encontré conversaciones con él, pero sí mensajes borrados, porque había huecos entre mensajes normales que demostraban que alguien había estado eliminando cosas. Todo eso me sirvió no para acusarla directamente, que ya estaba todo dicho, sino para reafirmarme en que no estaba exagerando, que no me estaba volviendo loco ni estaba sacando las cosas de quicio. Ella me había mentido, me había usado, había llevado a otro tío a nuestra casa y, peor todavía, había tenido tiempo de prepararse para hacerlo sin que yo lo notara. A las 8 y poco volví al coche y llamé a un abogado conocido de la universidad, uno que ahora trabaja en temas de familia. Me dijo que podía verme ese mismo día. No entré en detalles por teléfono, solo le dije que tenía que saber exactamente cómo quedaba yo si decidía separarme y cómo podía proteger mis intereses si había pruebas de una infidelidad. Me recibió a las 11 en su despacho. Hablamos durante casi 1 hora y le mostré todo lo que había recopilado. Me dijo que no era suficiente para ganar un juicio, pero sí para inclinar la balanza a mi favor si decidía divorciarme. Me explicó que si podía demostrar que había habido engaño, podría negociar mejor los términos de la separación, sobre todo en lo económico. Me preguntó si había hijos de por medio y le dije que sí, 2, pero que no habían visto nada, que todavía no sabían nada. Me aconsejó que no les dijera nada aún, que mantuviera la calma y que tomara decisiones con la cabeza fría. Antes de irme me recomendó hablar con Clara de forma clara, directa y que le hiciera entender que si yo decidía actuar, no iba a dudar. Esa misma tarde empecé a organizarlo todo. Volví a casa a las 6, cuando sabía que Clara ya habría llegado del trabajo y que las niñas estaban con mi madre. Entré sin hacer ruido. Clara estaba sentada en el salón, con el móvil en la mano, y al verme se levantó rápido como si aún pensara que podía arreglar algo. Le pedí que se sentara, que no dijera nada todavía. Me senté frente a ella y saqué un papel del bolsillo. Era una lista de cosas que quería decir sin perderme. Lo escribí en el coche porque no confiaba en poder mantener la conversación sin que me temblara la voz o me interrumpiera. Le dije que había hablado con un abogado, que sabía lo que me correspondía y lo que no, que tenía pruebas suficientes para demostrar que ella había cometido una falta grave dentro del matrimonio y que estaba dispuesto a usarlas si no colaboraba en todo lo que viniera después. Ella no dijo nada durante varios minutos, solo escuchaba. Luego me preguntó si quería el divorcio. Le dije que todavía no lo sabía,
pero que por ahora no quería verla ni compartir techo con ella. Le pedí que se fuera de la casa por al menos unos días. Se sorprendió porque pensaba que me iría yo. Le dejé claro que no iba a ser yo el que perdiera su espacio, que yo no había hecho nada malo y que ella era quien tenía que asumir las consecuencias. Clara se fue esa misma noche a casa de su hermana. Se llevó 2 maletas y me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Le dije que no había tiempo que pensar, que ya había tomado muchas decisiones antes de que yo supiera nada y que ahora tocaba que yo decidiera. No discutimos. No hubo lágrimas. Era como si se hubiera dado cuenta de que yo ya había pasado la fase emocional y había entrado en otro terreno. Uno donde yo ponía las condiciones. Esa misma noche cambié la cerradura. No porque creyera que ella fuera a volver sin avisar, sino porque necesitaba sentir que al menos algo estaba bajo mi control. Dormí por primera vez en días con la sensación de haber hecho algo concreto, no solo aguantar. Los días siguientes los dediqué a organizar más cosas. Contacté con el colegio de las niñas para pedir información sobre opciones de psicólogo escolar por si en algún momento necesitábamos apoyo. Hablé con mi jefe y le pedí unos días libres. Empecé a buscar abogados especializados en custodia compartida. No se trataba de hacer daño, se trataba de estar preparado para cualquier escenario. No sabía si Clara querría pelear o no, pero no estaba dispuesto a improvisar. También me dediqué a borrar sus fotos del salón, a sacar su ropa del armario, a guardar sus cosas en cajas que etiqueté con su nombre. No fue por despecho, fue porque ya no quería verla en cada rincón. No me dolía verla, me molestaba. Me parecía una burla tenerla presente físicamente cuando ya no lo estaba en ningún otro sentido. Cuando terminé de ordenar todo, me senté en el sofá y me sentí extraño, como si hubiera llegado al final de algo que todavía no había terminado del todo. Una semana después, Clara me llamó para pedirme que nos viéramos en un sitio neutral. Quería hablar. Acepté porque también necesitaba decirle cosas, pero ya no desde la rabia. Quería que supiera que no había vuelta atrás. Que lo que había hecho no se arreglaba con explicaciones, ni con arrepentimiento, ni con buena voluntad. Quería que entendiera que la traición no es solo acostarse con otro, es hacer que el otro viva en una mentira sin saberlo. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella llegó antes que yo y me esperó con cara seria. No estaba maquillada ni arreglada, parecía agotada. Me preguntó si todavía pensaba divorciarme. Le dije que lo estaba considerando seriamente. Me preguntó si había posibilidad de intentar terapia de pareja. Le dije que no en este momento. Le pedí que no intentara justificar lo que había hecho. Solo le pedí sinceridad total, aunque doliera. Me dijo que ya no sentía lo mismo por mí desde hace años, que había intentado mantener la relación por las niñas, por la rutina, por miedo a estar sola. Me dijo que no se fue antes porque no quería que todo se rompiera de golpe. Le respondí que haber mantenido esa mentira fue justamente lo que rompió todo. Y ahí se nos acabaron las palabras. Cuando salí de la cafetería después de aquella conversación, ya no tenía dudas de lo que iba a hacer. No fue una reacción impulsiva, ni un castigo, ni una forma de vengarme de nada, era simplemente la conclusión lógica de todo lo que había pasado. Clara había sido clara, por fin. Me lo había dicho con esa expresión seca que deja poco margen a la interpretación. No me quería como antes, no quería seguir fingiendo, y lo que más me sorprendió fue que lo decía sin culpa. No lloró, no me rogó, no trató de convencerme de que lo suyo con el otro había sido un error. Dijo que lo había hecho porque necesitaba sentir algo distinto, que se había ido metiendo en eso sin pensar demasiado en las consecuencias, y que el problema no era solo él, sino todo lo que ya venía arrastrando conmigo desde hace tiempo. Fue entonces cuando entendí que no tenía sentido alargarlo. Yo también había notado esa distancia, pero la había querido justificar con el trabajo, con las niñas, con la rutina. Ella, en cambio, había optado por llenar el vacío con algo externo. Y ese algo había sido otra persona.
No había mucho más que hablar. Volví a casa con la decisión tomada y pasé la tarde preparando todo lo necesario. Llamé de nuevo al abogado, le dije que sí, que adelante con el proceso, que me enviara los papeles cuanto antes. Me preguntó si estaba seguro, le dije que sí. Me dijo que él se encargaba de todo y que me explicaría los pasos. Cuando colgué, me senté un rato en el salón, mirando las cajas con las cosas de Clara que seguían allí desde la semana anterior. No me molestaba que estuvieran ahí, no me daban rabia, ni nostalgia. Solo eran cosas. Ropa, libros, cremas, documentos. Cosas que habían formado parte de nuestra vida y que ahora ya no me pertenecían. Lo único que me preocupaba de verdad eran las niñas. Ellas no sabían nada aún, y sabía que en algún momento habría que decirles algo, pero no quería que fueran palabras envenenadas, ni llenas de reproches. Quería que entendieran que no era culpa suya, que las cosas entre los adultos a veces se rompen, y que eso no significaba que fueran a dejar de tener una familia. A la mañana siguiente llamé a Clara y le pedí que viniera a casa a las 6, cuando ya estuvieran las niñas dormidas, porque necesitábamos tener una conversación definitiva. No preguntó de qué se trataba. Dijo que vendría. A las 6 en punto tocó el timbre. Abrió la puerta con su llave, aunque ya no podía entrar sola porque yo había cambiado la cerradura, y se quedó parada un segundo en la entrada como si no supiera si era bienvenida o no. Le hice un gesto con la cabeza para que pasara. Se sentó en el sofá sin que yo dijera nada, y por unos segundos volvimos a estar los dos en el mismo sitio donde habíamos compartido tantas cosas, solo que esta vez no había nada que compartir. Solo quedaba cerrar lo que ya estaba terminado. Le dije que ya había iniciado el proceso, que en unos días llegaría el primer documento, que le pediría que lo firmara sin poner trabas. Ella no se sorprendió, no protestó, no discutió. Solo preguntó si yo pensaba pedir la custodia completa. Le respondí que no, que eso sería injusto, que lo único que quería era que las niñas no sintieran que su vida se había fracturado más de lo necesario. Le propuse la custodia compartida, semanas alternas, con un calendario claro, sin peleas. También le dije que no iba a decirles la verdad completa, que no iba a hablarles del amante ni de las llaves ni de nada de eso, porque no quería que crecieran odiándola, ni que cargaran con algo que no les correspondía entender todavía. Clara asintió, con una expresión cansada. Me dijo que agradecía que lo hiciera así, que ella también pensaba hablarles con cuidado, sin dramas. Luego le pregunté si seguía viéndose con él. Tardó en contestar, pero lo hizo. Me dijo que no, que después de que él se enteró de que ella estaba casada y con hijas, se alejó. Que no había vuelto a escribirle. Que tampoco lo había buscado. Que no lo quería en serio. Le dije que no me interesaba saber más, que lo único importante era cómo íbamos a manejar lo que venía, no lo que había pasado. Le entregué un sobre con las claves de su cuenta de correo y unas copias de los archivos que yo tenía, para que no hubiera sorpresas. Le dije que no pensaba usarlos a menos que intentara hacerme daño legalmente. Me miró con esa cara de no saber si agradecer o sentirse culpable. No respondió. La conversación duró más de una hora. Hablamos de las niñas, de la casa, de los gastos. No hubo gritos, ni insultos, ni lágrimas. Todo fue tan formal como si estuviéramos negociando una herencia. Cuando terminamos, le dije que podía llevarse las cajas con sus cosas cuando quisiera, que yo no iba a tocar nada. Se levantó, caminó despacio hasta la puerta, y antes de salir, se giró para decir que nunca pensó que acabaría así. Le dije que yo tampoco. Y se fue. Esa noche me senté en la cocina, abrí una cerveza que no me supo a nada y pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. No había drama en mi cabeza, no había rabia. Solo había una especie de limpieza mental que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba claro. Lo que dolía ya no era lo que ella había hecho, sino lo que yo había dejado de ver. Había señales desde hacía tiempo,
pero me había negado a verlas. Por comodidad, por miedo, por costumbre. Y eso también era mi responsabilidad. A los 2 días llegaron los primeros papeles del abogado. Le mandé un mensaje a Clara y vino por la tarde a recogerlos. No hubo conversación. Me los devolvió firmados una semana después. Todo fue más rápido de lo que pensábamos. El acuerdo fue limpio, sin peleas. Las niñas empezaron a notar algo raro, pero aún no sabían nada. Clara y yo acordamos sentarnos con ellas juntos, explicarlo bien. Fijamos un sábado por la mañana, en la cocina, con todo preparado. Les dijimos que papá y mamá ya no iban a vivir en la misma casa, pero que ellas seguirían teniendo a los dos, que no era por ellas, que no habían hecho nada mal. La mayor preguntó si era para siempre. Clara dijo que sí. La pequeña solo se abrazó a mí. No lloraron. Solo se quedaron calladas. Después nos fuimos al parque, como si nada. Fue duro, pero necesario. Esa fue la última vez que Clara y yo estuvimos juntos en un contexto familiar. Después de eso, cada uno siguió su camino. Las niñas se adaptaron rápido, más de lo que yo esperaba. Empezaron a dormir en una casa una semana sí y otra no. Las tareas, los horarios, las mochilas, todo se organizó. Clara se fue a vivir a un piso pequeño cerca del colegio. Yo seguí en la casa. Cada vez que venían, la casa volvía a tener ruido, risas, cosas tiradas. Cuando se iban, quedaba en silencio. Pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio que podía entender, que podía soportar. Porque por fin sabía que no estaba conviviendo con una mentira. Cuando firmamos el último documento y el abogado me confirmó que el proceso estaba cerrado, no sentí alivio ni tristeza ni ninguna de esas emociones que se supone que uno tiene cuando termina una etapa importante. Sentí, simplemente, que ya no había más que hablar. Todo lo que se tenía que decidir ya estaba en papeles, todo lo que se tenía que decir ya se había dicho, y lo que quedaba ahora era seguir con la vida. No hubo celebración, ni brindis, ni ese tipo de cosas que se ven en las películas cuando alguien se libera de una relación. Lo único que hice fue volver a casa, sentarme en el sofá y mirar el salón vacío como quien revisa un sitio después de una mudanza, no porque faltaran muebles, sino porque todo lo que le daba sentido a ese espacio ya no estaba. No hablo de Clara, hablo del ruido, del caos de las niñas, de los días normales con horarios, deberes y peleas por ver quién elegía la peli de la noche. Durante las semanas anteriores había estado tan centrado en los trámites, en ordenar todo y en asegurarme de que no se me escapaba ningún detalle, que no me había dado tiempo a pensar qué iba a hacer cuando terminara. Ahora que estaba hecho, no tenía un plan. Los primeros días sin esa presión fueron raros. La rutina cambió, pero no de forma drástica. Seguí trabajando, seguí yendo al súper, seguí cocinando lo justo. Lo que sí cambió fue el ritmo de los pensamientos. Antes iba todo tan rápido que no podía parar a sentir nada. Ahora, en cambio, el silencio me obligaba a estar conmigo mismo. Había noches en las que me despertaba a las 3 de la madrugada con la cabeza llena de recuerdos que no podía evitar. No eran recuerdos felices ni tristes, solo escenas. Una tarde en la playa, un desayuno de domingo, una discusión tonta por una compra del súper. Y me preguntaba en qué momento exacto había empezado a romperse todo. No encontraba una respuesta clara. Clara había dicho que lo nuestro venía mal desde hacía años, y yo, aunque no lo había querido aceptar, sabía que algo de verdad había en eso. Yo también había dejado de hacer cosas, había dejado de preguntar cómo se sentía, de proponer planes, de notar detalles. No la estoy justificando. Lo que hizo fue una traición, una falta de respeto, un engaño sostenido en el tiempo. Pero no voy a negar que yo también me acomodé, que confié tanto en la estabilidad de nuestra relación que me olvidé de cuidarla. Y eso no cambia lo que hizo ella, pero me ayuda a entender que esto no fue un error aislado, fue el resultado de una cadena de cosas que ninguno de los dos quiso ver.
Empecé a escribir en una libreta todo lo que pensaba, no para hacer un libro ni nada de eso, sino porque me ayudaba a poner orden. Me di cuenta de que, más allá del dolor, había cosas que había ganado. Tiempo para mí. Silencio sin tensión. Espacios donde ya no tenía que medir cada palabra. Ya no vivía esperando que Clara reaccionara mal, que me evitara, que fingiera estar bien cuando no lo estaba. Y aunque esa calma tenía un coste emocional, también era un punto de partida. Empecé a hacer pequeñas cosas para recuperar el control. Arreglé el armario, cambié las sábanas, doné ropa que no usaba, tiré papeles inútiles. Ordenar el espacio me ayudaba a ordenar la cabeza. Y con el paso de los días, empecé a notar que dormía mejor, que comía con más ganas, que me reía con mis amigos sin tener que fingir. No voy a decir que estaba feliz, pero estaba empezando a estar bien. Una noche, mientras las niñas dormían, me senté con una copa de vino que había abierto sin razón y me puse a revisar fotos antiguas en el móvil. Había muchas de Clara, muchas de las niñas pequeñas, muchas de viajes, cumpleaños, cosas normales. No me puse nostálgico. Me sorprendí, de hecho, de lo poco que me afectaba ver esas imágenes. Lo que sentía no era tristeza, era una especie de gratitud rara por haber tenido esos momentos, incluso si ahora estaban manchados por todo lo que pasó. Porque por más que la historia haya terminado mal, no todo fue una mentira. Hubo cariño, hubo esfuerzo, hubo una familia que funcionó durante mucho tiempo. Eso no se borra con una infidelidad, por mucho que duela. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos en la terraza, mi hija mayor me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que cada día un poco mejor. Me dijo que me veía distinto. Le pregunté si para bien o para mal. Me dijo, no sé, pero más tranquilo. Eso fue suficiente. Saber que mis hijas no estaban cargando con todo esto fue lo único que me mantuvo firme. Ellas no tienen la culpa de nada, y si algún día quieren saber más, se lo contaré con calma. Pero por ahora, lo único que quiero es que vivan su vida sin miedo, sin culpas y sin resentimientos. Pasaron 2 semanas más y un día, al salir del trabajo, me crucé con Clara en la calle. Iba sola, con auriculares, caminando deprisa. Me vio y paró. Me saludó con un gesto, sin palabras. Me acerqué y le dije hola. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien. Me preguntó por las niñas, le dije que estaban bien también. Me dijo que se alegraba. Le pregunté si estaba saliendo con alguien. Se quedó callada un segundo y me dijo que no, que por ahora no. No le pregunté más. Me dijo que había leído algo que escribí en la libreta, porque se la había dejado en casa sin darme cuenta, y que le había hecho pensar. Le dije que ya no importaba mucho, que cada uno tenía que seguir adelante con lo que le tocara. Me deseó suerte. Le dije lo mismo. Nos fuimos cada uno por un lado. No hubo emoción, ni tensión, ni nada pendiente. Fue simplemente un cruce más en la ciudad. Ahora han pasado casi 4 semanas desde todo esto. La casa está distinta. Más mía. Con cosas nuevas, con colores que elegí yo, con espacios que ya no me recuerdan a nadie. Las niñas están bien, van y vienen sin drama. Cuando están aquí, todo gira en torno a ellas. Cuando no están, tengo tiempo para mí. No me siento solo, me siento libre. No sé si volveré a tener pareja algún día, no estoy buscando nada. Lo único que quiero ahora es vivir tranquilo, sin tener que dudar, sin tener que vigilar, sin tener que imaginar que algo anda mal. Si algo he aprendido de todo esto es que confiar no es un error, lo que duele es confiar en quien no lo merece. Pero eso no me hace desconfiado. Solo más selectivo. A veces me preguntan cómo estoy y les digo que bien. Y no miento. Porque estoy bien. Porque pasé por lo peor, lo enfrenté, lo resolví y seguí. No necesito que nadie lo entienda ni lo apruebe. Esta historia no la cuento para dar lástima ni para buscar admiración.
La cuento porque, si alguna vez te pasa algo parecido, quiero que sepas que sí, se puede seguir. Que no te rompe para siempre. Que no todo se termina. Que incluso cuando algo muy importante se cae, todavía te queda todo lo demás. Y eso, con el tiempo, también empieza a importar.